Primera parte. Jaden, un omega de cabello rubio que parecía hecho de luz, se sentó frente a su futuro esposo con una inmensa e inmerecida calma. La mesa de caoba que los separaba era pulcra y brillante, reflejando el frío y opulento estudio de la mansión Stone. Blaine Stone, alfa, no tenía la misma ligereza. Su pelo castaño oscuro caía sobre una frente severa y sus ojos azul cobalto sostenían una mirada tan gélida que era capaz de congelar el aire a su alrededor. Desprendía un aura de autoridad silenciada, con un aroma a cedro que era distintivo y abrumador, incluso a través de los supresores de Jaden. Mis padres han finalizado los acuerdos, dijo Jaden en un suave murmullo que no revelaba la amargura que le carcomía. Blaine asintió, sin emoción. Llevaba meses al tanto de cada cláusula. Era un matrimonio de conveniencia en un intento desesperado de los padres de Jaden por asegurar una buena posición social después del rotundo rechazo. Theo, el nombre del primo de Blaine, un alfa más sociable, más dado a las sonrisas fáciles y el aroma a brisa marina, se clavaba en el pecho de Jaden como una espina. Él había sido el objetivo, su sueño. Un alfa a la altura hasta que éste se comprometió con un omega millonario, desechando la propuesta de los padres de Jaden con una cortesía mecánica. La humillación familiar había sido palpable. Todo está en orden, confirmó Blaine. Su tono era seco, despojado de cualquier calidez que Jaden pudiera esperar. No había necesidad de fingir. Ambos eran piezas en un tablero de ajedrez corporativo. O eso pensaba Jaden. Lo que él ignoraba era la verdad bajo esa fachada de indiferencia de Blaine. Desde hacía años, el poderoso aroma a vainilla y lirio que Jaden emitía en su estado natural había sido una obsesión silenciosa para el alfa. Lo había visto de lejos, había presenciado sus intentos fallidos de cortejar a otros, y había observado en silencio cómo su primo, Theo, lo rechazaba sin pestañear. Blaine no era un alfa de romanticismos banales, su amor era posesivo, tranquilo y profundamente arraigado. Quería a Jaden, sí, pero no con la dulzura de un cuento. Lo quería con la frialdad de quien reclama lo que siempre ha sabido que es suyo. Solo quiero dejar una cosa clara, Blaine, continuó Jaden, levantando la barbilla, buscando mostrar una fuerza que no sentía. Este es un arreglo de nombres y de herederos. No esperes una devoción innecesaria. No me ataré a ti, ni emocionalmente ni, físicamente, a menos que sea estrictamente necesario para la descendencia. El alfa lo miró, sus ojos cobaltos se estrecharon ligeramente. Su olor a cedro se hizo un poco más intensa, un sutil recordatorio de su casta dominante. Asumo que te refieres a marcarte, dijo Blaine, su voz tan baja que era casi un gruñido. No tengo intención de marcar a un omega que aún suspira por mi primo. Jaden sintió un pinchazo de ira. El rechazo, incluso de un hombre que no le interesaba, dolía. Bien. Entonces mantendremos las apariencias y la distancia. Un acuerdo sin sentimientos, sentenció el omega, cerrando el trato con sus palabras. Blaine se levantó, su altura proyectó una sombra sobre Jaden. Caminó lentamente alrededor de la mesa y se detuvo justo detrás de la silla del omega. La cercanía era abrumadora. El aroma a cedro casi sofocante. Tendrás mi apellido y seré tu alfa. No esperes delicadeza. Y si bien no te forzaré a una unión, tampoco pienses que te dejaré ir. Si eres mío, incluso en un papel, no habrá otro para ti. Su mano pesada y cálida se posó momentáneamente en el cuello de Jaden, justo donde una marca debería hacerse, un gesto que fue más una amenaza silenciosa que una caricia. Jaden se estremeció. No por miedo, sino por el instinto de sumisión que luchaba contra su orgullo. La boda es en 3 semanas, advirtió Blaine, retirándose tan rápido como se había acercado. Y con esa frase, desprovista de ternura y cargada de una posesividad oscura, Blaine Stone selló un destino que Jaden había intentado evitar con todas sus fuerzas. La opulencia del matrimonio Stone no conocía límites, ni siquiera en un matrimonio que todos sabían era producto de un arreglo forzoso. Los preparativos fueron rápidos, fríos y ejecutados con una precisión militar que reflejaba la personalidad de Blaine. Jaden apenas tuvo voz,
Se limitó a asistir a las pruebas de vestuario, ver los planos de asientos y asentir a las muestras de menú. El traje nupcial de Jaden era una obra de arte en seda de color marfil, diseñado para acentuar la delicadeza de su estructura omega sin parecer frágil. En la última prueba, mientras la modista ajustaba el cuello alto, los murmullos se elevaban entre el personal y las parientes lejanas que ayudaban con los preparativos. En la periferia, un grupo de omega solteros y casaderos se congregaba con expresiones de estudiada indiferencia. Entre ellos, la atmósfera era espesa con la envidia agria y el resentimiento apenas disimulado. Mira ese encaje, siseó un omega de cabello oscuro, ajustándose el broche en la solapa. Lo consigue todo sin esfuerzo. Yo llevo años intentando siquiera conseguir una invitación a una de las cenas de la mansión Stone. Y pensar que lo ha conseguido después de arrastrarse tras Theo, replicó otro, con un tono burlón. No perdían ocasión de recordar el fracaso de Jaden. Sí, pero Theo es un juguete, un alfa suave. Blaine Stone es el verdadero premio, dijo una tercera omega, con la voz baja, casi reverente. El poder de Blaine no tiene comparación. Dicen que su control en la junta es absoluto. No hay alfa más dominante en toda la capital. Jaden, que tenía un oído excelente, captó la mayoría de las migajas de conversación. Sentía la humedad de sus esencias cargadas de envidia y competitividad. No era un sentimiento nuevo. Su belleza siempre había sido un imán, pero ahora, emparejado con Blaine, se convertía en un blanco de la frustración de otros omegas. Pensaban que él era el afortunado, el que había ganado el juego. No veían las noches en vela, la humillación del rechazo de Theo, ni la frialdad prometida para él. No saben que lo que gané fue una celda dorada, pensó Jaden con una punzada de amargura mientras observaba su reflejo. El traje le quedaba perfecto, como si hubiera nacido para él. El arreglo era perfecto. Mientras Jaden se enfrentaba al drama de la costura y los susurros, Blaine manejaba los detalles de la boda como si fueran un complejo acuerdo de fusión empresarial. Su participación se limitaba a revisar los contratos prenupciales, los planos de seguridad y la lista de invitados esenciales. No hubo ninguna cena romántica ni ninguna llamada afectuosa. En una ocasión, la organizadora de bodas intentó hacerlo participar en la selección de las flores. Señor Stone, ¿preferiría los lirios blancos o las rosas azules para el centro de mesa? Al señor Jaden le gustaron ambos. Blaine, sentado detrás de su escritorio, sin siquiera levantar la mirada de los documentos, respondió con una frialdad desarmante. Ponga lo que sea más costoso y que no huela demasiado. El aroma de Jaden ya es suficiente distracción. La organizadora asintió, su rostro empalideció ante la brusquedad del alfa, y se retiró rápidamente. El mensaje era claro para todos los involucrados, este matrimonio era una transacción. Una muy valiosa, pero sin amor. Blaine quería la boda perfecta, porque el nombre Stone exigía la perfección. Quería a Jaden a su lado, porque eso aseguraba su linaje y completaba el vacío que sentía. Pero no iba a fingir un romance que ambos sabían inexistente. Su amor se manifestaría en la provisión, la protección y la posesividad, nunca en la cursilería. El día de la boda fue una exhibición de poder y riqueza. La ceremonia fue solemne y breve, desprovista de emoción. Blaine cumplió con los votos de manera concisa, su voz profunda y resonante, mientras que Jaden mantuvo una expresión de perfecta serenidad, a pesar de sentir el peso de los ojos de cientos de invitados sobre su espalda. La recepción se llevó a cabo en el gran salón de baile de la finca Stone. El ambiente estaba cargado de los aromas mezclados de perfumes caros y flores exóticas. Era una declaración sutil y territorial para todos los presentes, Jaden ya estaba casado con Blaine. Jaden, resplandeciente con su traje de recepción, estaba cumpliendo con su deber social, aceptando felicitaciones con una sonrisa entrenada, cuando sintió una presencia que le erizó el vello de la nuca. Era Theo, el primo de Blaine, acompañado de su prometido, Liam. Jaden, te ves espectacular, dijo Theo, cordialmente, mientras observaba al recién casado. Gracias, Theo. Tú y Liam también, respondió Jaden, manteniendo la formalidad.
Liam sonrió con suficiencia, como si estuviera al tanto de todo el drama, mientras Theo intentaba suavizar la situación. Blaine y tú hacen una pareja poderosa. Me alegro de que haya funcionado para ti. Jaden sonrió de manera controlada. El recuerdo de la negativa cortés de Theo resonó en su mente. Sí, funcionó. Al final, conseguí un compañero que se ajusta a mi familia y a mis responsabilidades, respondió, con una firmeza tranquila. Antes de que Theo pudiera replicar, Blaine se acercó y colocó una mano ligera sobre el brazo de Jaden, guiándolo con discreción lejos del grupo. Era una señal de apoyo y cuidado, más que de control. Primo. Liam, saludó Blaine con voz profunda. Disculpen, pero mi esposo y yo debemos atender a otros compromisos. Theo asintió, su sonrisa se había vuelto forzada. Blaine no le daría oportunidad de interferir. Una vez a distancia, Jaden suspiró. Estoy manejando la situación. Lo sé, respondió Blaine con calma. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien. Lo liberó del contacto y le ofreció el brazo para caminar. Era un gesto de compañía, no de posesión. En la superficie, eran la pareja perfecta, y aunque la boda era formal, Jaden se dio cuenta de que su relación con Blaine también sería un trabajo de confianza y respeto mutuo. La habitación nupcial de la mansión Stone era vasta y silenciosa, con techos altos y una decoración sobria y moderna. El aire estaba cargado con el aroma a cedro de Blaine, un olor fuerte que se percibía incluso a través de la ropa de Jaden, quien había cambiado su traje de recepción por una bata de seda negra. Se encontraba de pie junto a la ventana, observando el inmenso jardín iluminado por focos, sintiendo la tensión en su pecho. Blaine entró en la habitación con la calma y severidad que lo caracterizaban. Mantenía un control absoluto, y su postura era firme y elegante. Su atuendo consistía en pantalones de pijama de seda gris, no había gestos románticos ni coquetos, solo dos personas enfrentando la culminación de su arreglo. Jaden se giró, buscando establecer límites mediante la conversación. Blaine, comenzó con firmeza. Quiero que hablemos sobre esto antes de que. Blaine lo interrumpió con un tono bajo y serio. Ya hablamos, Jaden. Esta noche es importante para que el mundo vea que perteneces a esta unión. El aroma a cedro era intenso, y Jaden trataba de mantener la calma. No tienes derecho a sobrepasar mis límites, dijo, retrocediendo un paso. Blaine lo observó con sus ojos azul cobalto. No lo haré. Solo quiero que entiendas que somos compañeros en este matrimonio. Eres mi esposo. Nuestra unión se basa en compromiso y respeto mutuo. Jaden respiró hondo, controlando su frustración. Eres directo, susurró. Soy honesto. Acepta que esta es nuestra nueva vida, respondió Blaine, con un tono firme pero respetuoso. Cuando Blaine se retiró, dejó a Jaden con espacio para procesar la situación. La habitación quedó en silencio, con el aroma de cedro flotando suavemente. Jaden cerró los ojos y respiró profundamente, aceptando que su nueva vida con Blaine sería un desafío de confianza y compromiso. A la mañana siguiente, Jaden despertó solo. Sobre la mesita de noche había una nota, concisa y formal, junto a un estuche de terciopelo. Desayuno a las 8. Tienes una reunión en la junta esta tarde como el esposo del CEO. Póntelo. B.S. Jaden abrió el estuche. Dentro había un collar con un zafiro azul cobalto, recordándole la seriedad de su nueva posición y la responsabilidad que compartían. Jaden se vistió con una elegancia innegable, el zafiro azul cobalto colgando de su cuello como un grillete brillante. Bajó al comedor principal, una sala formal donde los desayunos se servían con el mismo protocolo que una cena de estado. Blaine ya estaba sentado a la cabecera de la inmensa mesa de mármol. Vestía un traje de 3 piezas de color carbón, perfectamente cortado, y leía los informes matutinos en una tableta. Su aura era de alfa en su máxima expresión, enfocado, poderoso y completamente desinteresado en cualquier calidez doméstica. Buenos días, dijo Jaden, su voz sonando extrañamente alta en el silencio de la sala. Buenos días, respondió Blaine sin levantar la vista. Siéntate. El servicio ya está aquí.
Jaden tomó asiento a la derecha de Blaine, notando la distancia simbólica que había entre ellos. Una persona del servicio se acercó de inmediato para servirle un café negro. El desayuno transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el cliquetear de los cubiertos de plata y el suave sonido de las páginas de los informes digitales de Blaine. Jaden intentó comer un poco de fruta, pero el nudo en su estómago se lo impedía. Finalmente, no pudo soportar más la falta de interacción. El collar es innecesario. Sé que soy tu esposo. Blaine bajó la tableta, sus ojos azul cobalto se encontraron con los de Jaden. No es innecesario. Es una declaración. Quien te vea, sabrá a quién perteneces. Además, es un zafiro de Ceilán de considerable valor. No me hagas pasar por un alfa que no provee a su omega. Yo no necesito que me proveas. Mis abuelos me dejaron una herencia considerable, replicó Jaden, levantando el tono ligeramente. Y esa herencia ahora está protegida por mi nombre. No seas ingenuo. Me casé contigo por conveniencia, sí. Pero ahora que tengo la posesión, voy a ejercerla. El uso de la palabra posesión era un recordatorio deliberado de la noche anterior. ¿Y qué pasa con la descendencia?, preguntó Jaden, cambiando de tema a lo que era supuestamente el punto central del matrimonio. ¿Cuándo esperas que continuemos? Blaine tomó un sorbo de café, su expresión era inescrutable. Lo que hicimos anoche fue suficiente para la consumación legal. El próximo encuentro ocurrirá cuando sea estratégicamente necesario para la concepción o cuando decida que necesitas un recordatorio de nuestro vínculo. No lo esperes por pasión, Jaden. Siempre será por necesidad o dominio. Jaden sintió un escalofrío. El alfa no estaba jugando. Entendido. Protocolo y calendario. Exacto. Blaine deslizó la tableta y se puso de pie, terminando abruptamente el desayuno. Termina tu café. Nos vamos en 15 minutos. Quiero que estés presentable. La reunión de la Junta no es un evento social. La oficina central de Stone Industries era un templo de cristal y acero. Jaden siguió a Blaine por pasillos alfombrados, la presencia del alfa atrayendo reverencia de todos los ejecutivos y empleados que se cruzaban. La sala de juntas era impresionante. Una mesa de caoba maciza rodeada de sillas de cuero, con una vista panorámica de la ciudad. Jaden se sentó en la silla asignada a su lado, la única silla adicional en una reunión de directores de alto rango. Blaine comenzó la reunión con su habitual eficiencia, abordando los puntos con precisión brutal. Jaden se dio cuenta de que lo había traído allí no para participar, sino para ser visto. Hacia la mitad de la reunión, Blaine se enderezó en su silla y dirigió su mirada fría a los directores. Antes de continuar, tengo un anuncio. Como saben, he formalizado mi unión matrimonial. Mi esposo, Jaden, es ahora la cabeza formal de mi hogar. Él asistirá a reuniones clave y eventos de la empresa cuando sea necesario. Blaine hizo una pausa, y su olor a cedro se expandió ligeramente, un toque de dominio silencioso que aseguraba la sumisión. Cualquier falta de respeto o desaire hacia mi esposo será considerado una ofensa directa a mi persona y a esta compañía. ¿Queda claro? Todos los alfas y betas en la sala asintieron de inmediato, el respeto y un toque de miedo visibles en sus rostros. Jaden sintió que su rostro se calentaba. No era una presentación de amor, sino la exhibición de un activo. Fue entonces cuando uno de los directores más antiguos, un beta llamado Peterson, se atrevió a hacer una pregunta inapropiada, intentando ser demasiado familiar. Felicidades, señor Stone. El señor Jaden es un omega muy hermoso. ¿Ya han pensado en los hijos? Entiendo que la familia espera. Antes de que Peterson pudiera terminar, Blaine lo cortó con una mirada que era puro hielo. Peterson. Mis asuntos personales y los de mi esposo no son tema de discusión para esta junta. Ocúpese de su cartera de valores, o le aseguro que pronto tendrá tiempo libre para considerar los asuntos ajenos. El director se encogió, su rostro palideció, y se apresuró a pedir disculpas. Jaden sintió una extraña mezcla de humillación y gratitud. Blaine lo había tratado como una posesión,
pero lo había defendido con una ferocidad innegable. Para Blaine, Jayden era un bien que debía ser protegido de cualquier mancha o mirada indebida. Al final de la reunión, Jayden se puso de pie mientras Blaine recogía sus papeles con la frialdad de siempre. Fue productivo, dijo Jayden al salir de la sala. Blaine ni siquiera lo miró. Lo fue. Ahora saben que no te tienen permitido. Mañana te familiarizarás con los fondos de caridad que supervisarás. Jayden asintió, el zafiro en su cuello era frío. El matrimonio era una jaula, pero una jaula de acero reforzado que nadie se atrevería a desafiar. Jayden sabía que la mansión Stone era la extensión física del control de Blaine. Era inmensa, pulcra y silenciosa. Después de la reunión de la junta, Blaine había regresado a la oficina, dejando a Jayden con la escueta instrucción de familiarizarse con el personal y la casa. Jayden pasó la tarde explorando. El personal de servicio, principalmente betas y omegas mayores, se movía con una eficiencia temerosa. Todos lo trataban con una deferencia total, el respeto no hacia él, sino hacia el anillo de la familia Stone que llevaba y el alfa que lo había reclamado. Al final de un largo corredor en el ala oeste, encontró una puerta de roble oscuro, diferente a las demás, con una placa simple en la cerradura que decía, privado. El instinto de Jayden, aquel orgullo herido que aún se negaba a doblegarse ante el control de Blaine, le dijo que entrara. Abrir la puerta era una pequeña, casi insignificante, forma de desafío. Se acercó. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada con llave. Blaine no lo consideraba necesario. ¿Por qué? Porque asumía que Jayden, como su omega, respetaría sus límites sin necesidad de un cerrojo. Jayden deslizó la puerta y entró. Adentro el aire era más denso, cargado con el aroma concentrado a cedro antiguo y tinta. Las paredes estaban cubiertas de estantes de libros que parecían no haber sido tocados en décadas, junto con artefactos de valor incalculable. Había un escritorio de caoba frente a una chimenea que no se había encendido en años. Jayden se sintió como un intruso. Se acercó a una de las estanterías, no buscando un título, sino buscando una pista sobre el hombre que lo poseía. Su mano rozó el lomo de varios libros de derecho y economía, todos predecibles. Pero luego, en la esquina de un estante alto, encontró una hilera de libros que parecían fuera de lugar, poesía clásica y textos antiguos sobre mitología griega y romana. No eran libros que se esperarían del implacable CEO Blaine Stone. Mientras examinaba el estante, notó algo inusual. Entre dos libros, había un delgado marco de plata escondido. Lo sacó. Era una fotografía. Una imagen antigua de Jayden. No una foto social reciente, sino una de hace quizás 5 años, de una fiesta de verano en la que se había reído a carcajadas. Su cabello rubio brillaba y sus ojos estaban llenos de una alegría despreocupada. El corazón de Jayden dio un vuelco. Blaine la había guardado. Escondida en su biblioteca privada. El alfa no solo lo había deseado desde lejos, sino que había atesorado una imagen de él mucho antes de que se formalizara el arreglo. La frialdad de Blaine no era desinterés, era una fachada para ocultar una posesividad profunda y silenciosa. El segundo desafío de Jayden fue más público. Esa noche, el teléfono de la casa no dejaba de sonar. Jayden finalmente le ordenó a la mucama que le pasara una de las llamadas, a pesar de que Blaine había dejado claro que todas las comunicaciones pasaban por su secretaria. Sí. Respondió Jayden, con el tono formal que había practicado. Jayden, querido, soy Victoria. La fiesta benéfica de la Liga de Ópera es esta noche. ¿Vendrás? Sabes que siempre has sido mi omega favorito para acompañar. Jayden recordó que esa fiesta era un evento social al que Blaine nunca asistía. Era un círculo más suave, más de la socialité que de los negocios duros. Un lugar perfecto para establecer su propia identidad, lejos de la sombra de su esposo. Sí, Victoria. Confirmaré la asistencia de mi esposo y la mía. Estaremos allí a las 9. Colgó antes de que la mujer pudiera preguntar. Había tomado una decisión sin consultar a Blaine. Era un paso pequeño, pero significativo. Si Blaine quería que fuera su esposo trofeo,
Él usaría esa posición para crear su propia esfera de influencia. Esa noche, Jaden esperó a Blaine en el vestíbulo. Cuando el alfa llegó a las 7, su aroma a cedro olía a frustración por un día difícil. Se detuvo en seco al ver que llevaba un traje de noche ajustado y el zafiro de cobalto. ¿Qué pasa? ¿A dónde crees que vas? A la fiesta de la Liga de Ópera. Victoria me llamó. Confirmó nuestra asistencia. La de ambos. Blaine se acercó con lentitud, sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y molestia. No tengo tiempo para los juegos de socialité. Y tú no tomas decisiones sobre mi agenda. Soy tu esposo, Blaine. Y te necesitan a ti, el nuevo CEO casado, para mostrar apoyo a la élite de la ciudad. Quieren vernos. ¿No quieres exhibir a tu Omega trofeo? Además, Jaden mantuvo la mirada, sintiendo el valor que le había dado el descubrimiento de la fotografía. Mañana supervisaré tus organizaciones benéficas. Necesito hacer contactos. La tensión en la sala era palpable. Jaden estaba infringiendo directamente el control de Blaine, pero lo hacía bajo el pretexto de beneficiar el apellido Stone. Blaine lo miró fijamente. La furia se estaba transformando en algo más, un reconocimiento de la astucia de Jaden. Me desafías, dijo Blaine, su voz era profunda y baja. Estoy estableciendo mi papel en tu hogar, corrigió Jaden. Blaine se quedó en silencio por un momento, estudiando a su esposo. Finalmente, soltó un suspiro seco, no de derrota, sino de aceptación táctica. Bien. Ve y espérame en el coche. Me cambiaré en 10 minutos. Pero ten en claro que estoy haciendo esto porque me beneficia, no porque me lo ordenes. Y cada minuto que pase en ese circo lo pagarás caro más tarde. Jaden sonrió con una sonrisa pequeña y victoriosa, sintiendo un escalofrío de anticipación. Por fin, había encontrado una forma de jugar este matrimonio arreglado según sus propias reglas. La fiesta benéfica de la Liga de Ópera era el tipo de evento que Blaine Stone detestaba, superficial, ruidoso y lleno de chismorreos. Jaden, sin embargo, se sentía revivir. La atención era embriagadora, y por una vez, no estaba bajo la vigilancia directa de Blaine. Jaden estaba absorto en una conversación clave con la presidenta de la fundación, una beta mayor que podía abrirle muchas puertas, cuando de reojo notó el movimiento. Varios omegas solteros y hermosos, con atuendos que rozaban lo indecente, se habían congregado alrededor de Blaine. El alfa estaba de pie, inexpresivo, sosteniendo una copa de champán y escuchando a un político, pero los omegas no perdían la oportunidad de insinuarse. Una omega pelirroja, con un aroma a flor de cerezo escandalosamente dulce, se inclinó demasiado para ajustar el pañuelo de Blaine, permitiendo que el roce de su pecho fuera inconfundible. Otro, un omega de rasgos finos, se había posicionado lo suficientemente cerca para que su aroma, destinado a ser seductor, lo rozara con cada respiración. Jaden sintió una punzada de molestia que no podía atribuir solo al orgullo. No le importaba si Blaine coqueteaba, pero la descarada falta de respeto hacia su posición le fastidiaba. Él estaba allí para trabajar por el apellido Stone, y estas víboras estaban intentando socavar su estatus. Blaine, con esa mirada inalterable, les dedicó la misma frialdad que le dedicaba a un informe financiero defectuoso. Aún así, los omegas persistían, susurrando, sonriendo y buscando cualquier indicio de atención. Jaden apretó la mandíbula. El zafiro en su cuello parecía quemarle la piel. Justo en ese momento, un invitado que Jaden no conocía, un beta de mediana edad con gafas, se acercó a él, ignorando por completo la presencia del alfa en el grupo cercano. Disculpe, ¿es usted el señor Jaden, verdad? Preguntó el beta, con una curiosidad inocente. Sí, lo soy, respondió Jaden, con una sonrisa tensa. ¡Qué gusto! ¿Vino solo al evento? No alcancé a ver a su alfa en la lista de llegadas, y quería presentarle a... Antes de que el beta pudiera terminar, sintió una sombra descender sobre ellos. El aire se enfrió instantáneamente. El olor a cedro de Blaine se intensificó con una fuerza abrumadora. Blaine se había movido con una velocidad silenciosa, interrumpiendo la conversación y colocándose protectoramente detrás de Jaden.
La mano del alfa se posó en el hombro de este, firme y pesada, un gesto que era la antítesis de una caricia. Viene conmigo, la voz de Blaine era un gruñido grave, dirigido al desprevenido Beta. Soy Blaine Stone, su esposo. El Beta palideció al reconocer la inmensidad del error que acababa de cometer. Señor Stone, mis disculpas. No lo había reconocido. Ahora ya lo hace, cortó Blaine, sin dar margen a más disculpas. El Beta se retiró rápidamente, y los omegas que coqueteaban con Blaine se dispersaron de inmediato, notando el peligro en el aroma del alfa. Blaine no hizo contacto visual con Jaden, pero el agarre en su hombro era un ancla que comunicaba claramente, te estoy viendo. Blaine, sin una palabra, lo guió fuera del salón. Ya ha sido suficiente teatro social. Nos vamos, ordenó. El viaje a la mansión fue en un silencio de acero. Una vez que la puerta de su habitación se cerró tras ellos, el aire se hizo más espeso con el aroma a posesividad y control de Blaine, quien se quitó el saco y la corbata con movimientos lentos y deliberados, sus ojos azul cobalto fijos en Jaden, que se había quitado el zafiro y lo había dejado caer sobre la cómoda. Fuiste descuidado. Dejaste que un Beta te preguntara si estaba solo. ¿Es ese el nivel de respeto que esperas obtener en esta ciudad como mi esposo? La voz de Blaine era baja, sin ira, lo cual la hacía más aterradora. Jaden se cruzó de brazos, sintiendo que su desafío estaba a punto de costarle caro. Estaba haciendo contactos cruciales para la fundación. Tú estabas demasiado ocupado con tu séquito de admiradores para notarlo. Blaine se acercó, la superioridad de su físico proyectando una sombra sobre Jaden. No cambies el tema. Debes proyectar mi autoridad. Si te ven sin mí, te verán como vulnerable. Y no voy a tolerar que mi Omega sea considerado un blanco fácil. ¿Qué tan difícil es recordar que no estás solo? ¿Y a ti qué tan difícil te resulta recordar que estás casado? Replicó Jaden, levantando el mentón. La rabia lo superó. Vi a las víboras coquetear contigo, Blaine. Estaban prácticamente subidas a tus rodillas. Y ni siquiera te molestaste en usar tu aroma para espantarlas. Los labios de Blaine se curvaron en una media sonrisa seca. Ellos te vieron, Jaden. Me vieron a mí indiferente y a ti, mi Omega, a solo unos metros. Eso es poder. Y para tu información, no necesito usar mi aroma para espantarlos, me basta con ignorarlos. Pero tú estabas a punto de permitir que ese Beta te hiciera una propuesta. El alfa exhaló despacio, controlando la tensión que vibraba en el aire. Hoy aprendiste 2 lecciones. 1. Tu esposo te defiende. 2. No pongas a prueba mis límites. Me hiciste perder 2 horas en un evento inútil y me obligaste a defender mi estatus. Jaden no respondió. Lo miró con los ojos encendidos, y Blaine sostuvo su mirada sin apartarla. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier amenaza. Había algo peligroso, eléctrico, entre ambos, rabia, deseo, desafío. Pero esta vez, ninguno cruzó la línea. Blaine finalmente se giró hacia la puerta. Duerme, Jaden. Mañana seguirás construyendo la imagen perfecta del matrimonio Stone, dijo con voz tensa. Y salió de la habitación, dejando tras de sí el aroma de cedro y una batalla sin resolver. Jaden se encontró con sus 2 mejores amigos, un Omega llamado Mason y una Beta llamada Elara, en un café de alto nivel que solía frecuentar. Aunque la conversación era ligera, Jaden sentía el peso de la discreción. Blaine le había advertido sobre filtraciones innecesarias a los medios. Mason, un Omega vivaz de cabello rizado, fue el primero en ir al grano después de que Jaden evadió elegantemente la pregunta sobre si Blaine lo acompañaría. Deja el misterio, Jaden. Necesitamos los detalles jugosos. Te casaste con el alfa más codiciado de la ciudad, el hermético Blaine Stone. ¿Cómo va el matrimonio? Elara, más pragmática, añadió. Sabemos que fue un arreglo, pero Blaine es imponente. ¿Es tan frío como parece en la junta directiva? Jaden tomó un sorbo de su té helado, forzando una sonrisa que esperaba pareciera genuina. Es intenso. El matrimonio con Blaine es una cuestión de eficiencia, no de pasión desbordada.
Él tiene sus expectativas sobre la herencia y el apellido, y yo tengo las mías sobre mi nueva posición. ¿Y la parte física? Preguntó Mason con un guiño. Jaden se encogió de hombros, manteniendo la compostura. Cumplimos con nuestras obligaciones. Él es un alfa, y mantiene una presencia firme. No es un cuento de hadas, pero tampoco es una prisión. Tengo más libertad ahora que antes. Blaine no se entromete en mis asuntos sociales, siempre y cuando mantenga el decoro. Elara suspiró, con una mezcla de envidia y resignación. Bueno, al menos obtuviste el poder y la seguridad. Es mucho más de lo que obtienes con la mayoría de los alfas románticos. La conversación viró hacia sus vidas personales, pero Jaden se sintió aliviado cuando finalmente pidieron la cuenta. Había mantenido la fachada de un matrimonio poderoso, si bien frío. 15 minutos después, Jaden se estaba despidiendo de sus amigos en la acera, bajo la atenta mirada del chofer de Blaine, un beta corpulento, que ya estaba listo para abrirle la puerta del lujoso sedán negro. Te veo pronto. Cuídate, dijo Mason. Jaden sonrió y asintió. Justo cuando estaba a punto de meterse en el coche, sintió de nuevo la familiar y suave fragancia a brisa marina. Jaden. Se giró y Theo estaba allí, vestido informalmente, con un café en la mano y la sonrisa fácil que siempre le había derretido el corazón. Theo, qué coincidencia, dijo Jaden, con un tono más frío de lo que pretendía. Vi tu coche, pensé que podría ser tú. ¿Cómo va todo? Theo se acercó un poco más, su tono era cómplice, como si compartieran un secreto irónico sobre su matrimonio. Va, según lo planeado, respondió Jaden, sintiéndose incómodo por la presencia del chofer. Me alegro. Escucha, tengo media hora libre. Me gustaría invitarte a un café para ponernos al día. Ahora como primos. La invitación era tentadora, pero el coche de Blaine esperaba, y la presencia del chofer era un ancla a su realidad. No puedo, Theo. Estoy bajo un horario estricto. Blaine me espera. Ah, claro, dijo Theo, y por un instante, su sonrisa se quebró con un tinte de desilusión que Jaden no pudo interpretar. Bueno, la oferta está ahí. Cuando estés libre. Jaden asintió, subió al coche y cerró la puerta con un golpe seco. Mientras se alejaban, miró por el espejo retrovisor. Theo seguía en la acera, observando cómo el coche desaparecía. La imagen de su primer amor, solo, observando el símbolo de su nueva vida, le dejó un rastro de melancolía. Jaden regresó a la mansión sintiéndose agotado. Se dirigió directamente a la sala, donde Blaine estaba terminando una videollamada. Cuando colgó su rostro se volvió inmediatamente inexpresivo. Tienes suerte de que no te retrasaste. Lo sé. La comida con Mason y Elara fue. No me refiero a eso, cortó Blaine, sus ojos se estrecharon. Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia Jaden. Su aura de cedro era baja, pero cargada de una tensión contenida. ¿Te pareció apropiado que mi primo te estuviera pidiendo una cita para tomar un café en la acera? Jaden sintió el pánico. El chofer. Por supuesto que el chofer lo había reportado. No fue una cita, Blaine. Fue un encuentro casual. Me preguntó cómo estaba y me invitó a un café. Le dije que no. Le dije que me estabas esperando. ¿Y por qué te acercaste a él en primer lugar? Preguntó Blaine, su voz tranquila, pero más peligrosa que si hubiera gritado. ¿Sabes lo que ese hombre significa para ti? ¿Y sabes lo que significa para la integridad de nuestro matrimonio el que te vean coqueteando con el alfa que te rechazó? Yo no estaba coqueteando. Estábamos despidiéndonos. Jaden levantó la voz, sintiéndose acorralado. ¿Vas a aislarme de todos? ¿No puedo hablar con nadie sin que lo interpretes como un desaire a tu maldita autoridad? Blaine se detuvo a un paso de él. Mira la realidad, Jaden. Eres un omega que quería a mi primo. Y ahora le perteneces al alfa que él no quiso ser. Cada vez que se acerque a ti, cada vez que tú le muestres la menor debilidad, lo verá como una prueba de que mi dominio sobre ti es débil. No le darás ese placer. No harás que mi matrimonio parezca una burla.
Eres mi esposo, actúa como tal. Las palabras fueron como un puñetazo frío. No eran celos por amor, eran por poder y prestigio. Jayden sintió que la humillación y el cansancio de su lucha interna lo superaban. La imagen de Blaine guardando su foto se mezcló con esta crueldad verbal. Sus ojos se llenaron de lágrimas de frustración y dolor. Eres horrible. Espetó, y en un arrebato de impotencia, lo empujó con ambas manos. El alfa apenas se movió, pero Jayden había liberado su frustración. Sin esperar la inevitable represalia de Blaine, Jayden se dio la vuelta y salió corriendo de la sala, subiendo las escaleras hacia la seguridad de su habitación, donde por fin podría dejar que la fachada se rompiera y el dolor de su jaula de oro se manifestara sin testigos. Jayden no regresó a la sala. Se refugió en la habitación, específicamente en el amplio baño, donde se permitió llorar unos minutos antes de que el orgullo lo obligara a recomponerse. Se sentía infantil por haber huido, pero el dolor punzante de las palabras de Blaine era real. Cuando salió del baño, el aire de la habitación había cambiado. El aroma a cedro era dominante, pero había perdido su filo, volviéndose más pesado, como la calma después de una tormenta. Blaine estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la noche. No llevaba el traje, solo una camisa oscura y pantalones de vestir. Jayden, su voz era baja, casi un susurro. Jayden se mantuvo cerca de la puerta del vestidor. ¿Vienes a continuar con el castigo o la reprimenda?, preguntó con voz fría y controlada. Blaine se giró. Su expresión seguía siendo severa, pero había algo distinto en sus ojos azul cobalto, frustración, no furia. No soy un alfa que descarga su enojo. Ni siquiera te he reclamado como podría hacerlo para imponer control. Lo que hago es hablar con la verdad. Tu verdad es que me ves como una pieza decorativa con un propósito, replicó Jayden. Blaine dio un paso adelante y se detuvo, como si se contuviera. Mi verdad es que eres la persona más decidida y desafiante que he conocido. Eres el único en esta familia que no me teme. Y no permitiré que juegues con mi primo a través de mí. Te elegí a ti. ¿Crees que fue fácil conseguir el consentimiento de tu familia después de que Theo los rechazara? No lo fue. Luché por este acuerdo. Jayden guardó silencio, recordando la fotografía. La idea de que Blaine no hubiera querido en secreto por años lo desconcertaba. Eso no es afecto, Blaine. Es posesión. En mi mundo, la posesión es una forma de respeto. Debes entender que representas parte de mi poder. No puedes mantener un pie en este matrimonio y el otro en tu vida pasada. La gente observa. Blaine dio el último paso que los separaba. No me obligues a convertir esto en algo que ambos lamentemos. Por tu propio bien, acéptame como tu alfa. El aire se cargó de tensión. Jayden sintió el pulso acelerarse. La discusión no había terminado, pero había llegado a un punto muerto. Haré mi parte, dijo finalmente, con voz temblorosa. Seré el esposo que esperas en público. No me verán coquetear con nadie. Pero no esperes nada más. Es un comienzo. Blaine no lo tocó. Solo lo miró un momento más antes de asentir y dirigirse al vestidor. El enfrentamiento había terminado. Desde ese día, Jayden trató a Blaine con una indiferencia gélida. Cumplía con sus obligaciones, asistía a los eventos benéficos, sonreía en las cenas de negocios y mantenía la compostura de una estatua. No lo buscaba, no iniciaba conversaciones y respondía a sus palabras con monosílabos. Blaine, por su parte, mantuvo una distancia profesional. Reconocía la resistencia silenciosa de Jayden y parecía aceptarla por el momento, quizás esperando que se agotara. La rutina se instaló, fría y predecible. La tensión cambió con la llegada de un evento importante, la celebración del cumpleaños de Blaine. La familia Stone se reuniría en la mansión. Jayden comprendió que, como nuevo esposo, se esperaba de él una muestra pública de afecto o al menos de respeto, con un regalo significativo. No podía presentarse con algo trivial. Sintió el peso de la obligación. Es por la imagen. Es por las apariencias. Blaine debe recibir un regalo a la altura de su nombre, se repetía una y otra vez.
Continúa en la siguiente parte.